Bueno, tercer capítulo del podcast. Hacía ya un tiempo que no había aquí capítulo ni nada, parecía que se había quedado esto estancado, pero no hemos vuelto y hemos vuelto con Mariana Cazalá, que es todo un honor. Así que, bueno, pues voy a dejar que te presentes, que nos cuentes quién eres y luego entramos en materia. Vale, pues yo soy Mariana Casalá, soy psicóloga sanitaria y estoy especializada en salud mental perinatal y en psicoterapia infantil. Y además estoy especializada en el acompañamiento a familias que tienen hijas e hijos con discapacidad. Además de eso, soy mamá de una niña de 6 años y de un peque de 3 que tiene síndrome de Down. Ujú. Algunas cosas que ya he ido viendo sobre ti, tú partes mucho como de la experiencia propia, ¿no? Utilizas un poco tu experiencia propia como para compartir y para ayudar a otras personas que estén en esta situación. Entonces, no sé si Mm. quieres empezar un poco por ese principio, ¿no? Por contarnos un poco cómo nace esto en ti, estas ganas que veo que tienes como de ayudar y sobre todo enfocado a las familias que se encuentran en una situación parecida a la tuya. O sea, ¿cómo llegas tú a este mundo? ¿Cómo se te plantea a ti la vida de repente enfocarte hacia esto? Bueno, yo no, antes no estaba nada familiarizada con la discapacidad y fue a raíz de mi segundo embarazo, cuando me dieron el diagnóstico en una de las ecografías de que había unos marcadores que mi hijo podía tener síndrome de Down. Y sobre todo para mí el impacto más grande, no tanto solo la vivencia en sí, que ya es bastante fuerte, sino también el hecho de cómo me dieron la información. O sea, para mí me sorprendió mucho, porque además yo como ya venía o sea, ya había pasado todo un embarazo previo, sabía cómo eran, las ecografías, todo, no me pillaba de nuevas, pero fue todo muy diferente de lo anterior, por el simple hecho de la condición de mi hijo, ¿no? Y para mí lo más fuerte fue que dieran por hecho que iba a interrumpir el embarazo. Cuando me dieron el diagnóstico era como, bueno, ya sabemos lo que toca, ¿no? Y fue como muy negativa, ¿no? La información, yo como que tuve que buscarme la vida, ¿no? Bastante de saber qué era el síndrome de Down. O sea, tampoco me preguntaron si sabía lo que era, el tema de las pruebas de cribado, porque siempre que hay una sospecha en una ecografía, se debe luego realizar una prueba o se debe no, o sea, la forma de confirmarlo es a través de pruebas invasivas como la amniocentesis o la biopsia de corion. También hay pruebas analíticas, digamos, en sangre que también pueden dar esta información, pero a mí era como que había que hacerlo y no me, o sea, que para mí era importante que en ese momento me hubieran dicho que era opcional, que me lo podía pensar. Fue todo como muy rápido, ¿no? Y bueno, y ahí se confirmó que después de los resultados, que sí que mi hijo tenía síndrome de Down, entonces empecé a buscar información y claro, yo no entendía por qué había esa, o sea, por supuesto que es algo duro, ¿no? Difícil de asimilar, pero desde el ámbito médico vi como mucha frialdad y muy poca información, muy poco accesibles a que yo pudiera hacer preguntas, a guiarme en el proceso, acompañarme en la toma de decisiones, porque ellos no saben quién soy yo, cuál es mi vivencia previa, cuál es mi idea, ¿no? Frente a todo esto. Y obviamente si ya se da por hecho, pues puede condicionarme también, ¿no? A la hora de, ¿no? Me hacían, me sentí como juzgada y muy cuestionada por querer seguir adelante, ¿no? Y yo en ese momento no sabía qué hacían las demás personas. Incluso yo, para mí el síndrome de Down nunca fue, a pesar de que no conocía a nadie que tuviera esa condición, no sé, ni siquiera sabía mucho más de lo que se sabe habitualmente, que es poco. em, a pesar de eso, para mí no era una cosa como para tomar una decisión así, en mi caso. O sea, entonces, por eso también me sorprendió mucho, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de la situación que había en general, que claro, que es verdad que la mayoría de las personas interrumpen su embarazo en el caso del diagnóstico de síndrome de Down. Y claro, yo no tenía por qué saberlo, ¿no? Y tampoco tenía por qué vivirlo de esa manera. Me hubiera gustado que el acompañamiento fuera más respetuoso, más objetivo, en plan, ¿qué es lo que quieres hacer tú? ¿Qué necesitas saber? ¿No? Mucho más dándome como todas las opciones igual de válidas. Mm. O sea, me queda con una cosa que has dicho que es muy fuerte el sentirse juzgada por querer a tu hijo. Es como, porque da para pensar, es Sí. a reflexionar. Al final, bueno, cada uno sí, con las situaciones de vida que tenga o con su libertad toma la decisión que quiere,
pero bueno, tu decisión es igual de válida, que es querer a tu hijo y sentirte Mm. juzgada por algo tan natural que es el amor de una madre hacia su hijo es bastante fuerte. Sí, sí, fue difícil de sobrellevar. Tampoco recibí en aquel momento, me ofrecieron acompañamiento psicológico, lo cual para mí es fundamental, porque el dolor, la situación que se vive, mucho miedo, mucha angustia en estos momentos, es muy importante poderlo acompañar porque tiene un impacto no solo en la madre, sino también en el bebé, Ujú, ¿no? En el desarrollo de ese embarazo, a la vez que ¿no? Estas pruebas de cribado son pruebas invasivas, hay riesgo de aborto también por el simple hecho de hacer esta amniocentesis o esta biopsia. Es importante que se comunique con tiempo para que también se valore este tema. Entonces, son como muchas cosas que yo lo viví como... eh, me fui enterando porque por la información que fui buscando yo, ¿no? ujú, Y entonces cuando empecé a buscar información, estando embarazada, bueno, me volví loca, ¿no? Buscando información para entender qué era lo que estaba pasando, porque yo entendía que la vivencia de las familias, a pesar de lo poco que sabía, era bastante positiva, ¿no? En cuanto al síndrome de Down, obviamente con las dificultades que conlleva tener un hijo con discapacidad, pero cuando empecé a buscar información y ya afortunadamente que yo tenía recursos, porque al principio del embarazo yo ya me estaba formando en salud mental perinatal, que es todo lo que es la psicología dentro del periodo perinatal, que es desde que una persona decide ser madre o padre, incluso porque también está la paternidad incluida dentro de este ámbito, sino que también es el embarazo, problemas de infertilidad, bueno, todos estos aspectos que están relacionados con la natalidad o el proyecto de, ¿no? Entonces, claro, yo tenía recursos sobre ese tema y cuando empecé a buscar información, me encontré con una palabra que yo no sabía ni lo que era, que es la eugenesia, ¿no? Y es como este rechazo sistemático desde el ámbito médico y a nivel social de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, claro, el no poder dar estas opciones, estas herramientas, este acompañamiento respetuoso, ¿no? Que tiene derecho cualquier madre y cualquier padre, ¿no? A vivir durante el proceso del embarazo. Y por supuesto también hay quienes se enteran en el parto, que también es bastante fría muchas veces la forma en la que se da esta información, se le deja sola a la madre, se llevan al bebé, ¿no? O sea, hay mucha... Y en esto ya se entiende como violencia obstétrica también, ¿no? No solamente lo tenemos muy relacionado al parto, pero también la violencia obstétrica ya viene desde las ecografías previas y todo. Entonces, cuando pasó el tiempo, ya cuando mi hijo tenía casi un año, bueno, yo estuve moviéndome mucho para poder entender, para poder buscar información sobre todo este tema. También busqué información sobre la experiencia de las familias, porque dije, a mí más allá de los prejuicios, yo quiero saber realmente qué viven estas familias que tienen hijos con síndrome de Down, cuál es la realidad que viven y por supuesto que es muy relativo, ¿no? Cada persona es diferente, cada familia tiene sus propios recursos. Pero cuando empecé a averiguar, me enteré, bueno, hay estudios de hecho sobre este tema, que está Brian Skotko, que es uno de los principales investigadores sobre síndrome de Down que existen en la actualidad, y salían como el porcentaje súper alto de una experiencia positiva de las familias, de sensación de orgullo, tanto de los padres, madres, de hermanas, hermanos, de personas con discapacidad con síndrome de Down, e incluso las propias personas con síndrome de Down también sentían que eran felices con su vida, que podían hacer amigos, o sea, todos los cuestionarios además eran muestras muy grandes, que no es aquello de, bueno, ¿no? O sea, que habían cosas, mucha investigación sobre el tema. Entonces, aún más me pareció que era injusto que se realizara de esta manera, ¿no? La información del diagnóstico que también conlleva pues esta parte de cómo se informa al paciente también es parte del rol del médico, ¿no? Para mí es una negligencia médica, ser irrespetuoso con el paciente y con el propio embarazo, ¿no? Si encima que te está diciendo que quiere continuar. Entonces, en ese sentido fue lo que puse una reclamación al hospital, que para mí es muy importante que se sepa que se puede hacer. En cualquier clínica, cualquier hospital privado o público, se puede poner una reclamación en atención al usuario. Y entonces yo puse una reclamación informando cada fecha, cada persona del hospital que me había dicho qué cosas, por qué no se debía hacer, informando que había muchos estudios en contra, ¿no? de ese comportamiento, ¿no? de esa forma de actuar.
y pedí una reunión personal con la directora de ginecología y obstetricia del hospital. Entonces, cuando fui, pues hablé con ella y me pidió disculpas, me reconoció que, o sea, ella misma lo dijo que eso era parte de la violencia obstétrica y que no debería ocurrir, que lo había hecho extensivo a todo el equipo de ginecología y obstetricia y me invitó a ir un tiempo después a poder hablar con el equipo médico y contarles pues cuál había sido mi experiencia, ¿no? Y esta parte yo creo que para mí fue muy importante porque poder recibir el feedback de los profesionales, de lo que hay al otro lado, claro, es verdad que también hay una falta de recursos para ellos a nivel psicológico, de cómo dar esta información, la presión que tienen de que es uno detrás del otro, ¿no? Y no tienen tiempo para dedicar el tiempo que deberían tener para dedicar a dar este tipo de noticias, para acompañar, para darte unos minutos para poderlo asimilar antes de decirte qué es lo que debes hacer después, ¿no? Y ofrecerte opciones. Todo esto también influye en cómo está montado, ¿no? El sistema sanitario. Entonces, bueno, me gustó porque fue bonito poderles escuchar a ellas, que también me decían que sí, que también a veces les afectaba mucho como lo que veían en el día a día, que a veces no sabían muy bien y que necesitarían también acompañamiento psicológico ellas para todo lo que ven, ¿no? En el día a día. Entonces, no para justificar, pero sí para entender qué es lo que está pasando y que no se puede señalar solamente a X personas, sino también a cómo está todo ese tema, ¿no? Y ahí es donde empieza todo, ¿no? Yo creo que ya si empiezas así, ya es difícil, ¿no? Ya te da también una visión de lo que te espera después, ¿no? Sí, o sea, al final entiendo que tú lo que te hubiese gustado que fuese diferente es un acompañamiento, como tú dices, desde el respeto y desde una forma más objetiva, ¿no? No dando por hecho que vas a querer acabar con el embarazo, no quizás a lo mejor fueron más fríos, quizás, o sea, tú lo que defiendes es que por la salud de la madre, del niño, de la familia, del círculo donde va a vivir ese niño o el hogar o lo que sea, pues haya un acompañamiento distinto al que hay actualmente, ¿no? ¿Crees que se necesita un cambio ahí? Exacto, tanto asesoramiento al personal sanitario en general, asesoramiento sobre cómo dar noticias difíciles, hasta ofrecer, por ejemplo, a las familias desde un primer momento acompañamiento psicológico, porque puede ser muy traumático e incluso en cómo se reciba la noticia y como te digo, que ya esto impacta ya no solo en el embarazo, es que también impacta en el vínculo que va a hacer esa mamá con ese bebé. ¿No? Entonces, este acompañamiento, si tú das respuestas, si tú, bueno, además esto puede generar un trastorno de salud mental perinatal, que hay unas depresiones postparto, hay ansiedad, ¿no? A mí desde que me comentaron la noticia hasta que me llamó la comadrona del CAP, ¿no? Que se llama... para decirme que se había enterado, que a ver cómo estaba, habían pasado como 2, 3 semanas. Digo, a mí en ese tiempo me podrían haber dado 10 ataques de ansiedad y porque me busqué la vida y fui por privada. Yo pedí apoyo psicológico porque lo necesitaba, pero claro, no puede ser un privilegio esto, tiene que ser algo desde la misma salud pública que sea accesible para todas las familias y se ofrezca rápido. O sea, justamente cuando en los primeros días son los más duros, los que hay entre prueba y prueba, cuando te están haciendo estas analíticas, estas pruebas, ¿no? Si te las haces finalmente. Es muy duro los días previos a que te la vas a hacer, luego la espera a que te digan qué es lo que hay. Hay mucha angustia y mucha incertidumbre, ¿no? En esos tiempos y ahí es donde justamente hace falta que estén, ¿no? Este acompañamiento. Y antes de pasar, que sé que tú querías hablar un poquito a como todo lo que hay después de, bueno, una vez tienes a tu hijo, aceptas la noticia o lo gestionas como sabes o como puedes, luego qué Mm, hay después, ¿no? Sé que quieres centrarte un poquito en eso, pero sí que me gustaría que hablaras un poco del concepto de el duelo que tiene que pasar una madre al aceptar, pues que supongo, yo reflexionando digo, creo que el duelo viene pues al final de esa idea capacitista que tenemos de, bueno, un hijo sano, un hijo perfecto, un hijo que vaya a hacer esto, un hijo que vaya a hacer no sé qué, ¿cómo esperas que sea tu hijo? Y entonces de repente se te mueve todo, te cambian todos los esquemas y esa idea que mm. tienes de hijo muere realmente. Esa idea que tienes de hijo no va a existir, es otra, que no tiene por qué estar mal, pero es diferente a lo que tú tenías pensado, ¿no? Entonces supongo que viene de ahí el duelo.
Exacto, y aparte ya te digo que es un duelo bidireccional, porque no solamente hacia ese hijo o esa hija, sino hacia ti como madre, la maternidad que tú vas a poder tener y que tú hayas soñado, que hay tantas expectativas hacia las madres de cómo deberían ser como madres, etcétera, te desmonta todo, porque no, sabes que no, yo me acuerdo, yo estaba embarazada y yo sentía que de repente se había vuelto un extraño, y tampoco lo conocía, quiero decir todavía, ¿no? Estaba en mi barriga, pero todo aquello que yo había proyectado en mi bebé digo, es que no va a tener la cara que yo igual había imaginado, no vas a comunicarse conmigo, no sé si me va a entender, si yo le voy a entender a él. Yo me acuerdo que ahí me entró como mucha angustia de no sabía si después yo iba a poder relacionarme bien con él como madre, ¿no? Y hacerlo bien, que decimos, ¿no? Que es esto de esta exigencia enorme que hay de la sociedad hacia las madres, sobre todo, ¿no? Y sí, justamente, ¿no? El primer momento es un estado de shock, que se dice, ¿no? Estás como que lo vives en una película. Yo me acuerdo que me sentía como digo, esto no me está pasando a mí, digo, tiene que ser un sueño o una especie de, sí. Y sí, es esas cosas, lo típico que se dice, que esto le pasan a otras personas, pero a ti no, ¿no? Y entonces, claro, poder asimilar eso ya es difícil. Luego, pues está, bueno, hay muchos estados, ¿no? De hecho, los estados del duelo se pasan como diferentes fases, que no todo el mundo los pasa igual, no todo el mundo pasa por las mismas, pero es justamente, primero es como una fase de negación, ¿no? Que haces como que esto no me está pasando a mí. Luego intentas pues pasar a la fase de aceptación, ¿no? De entender qué es, bueno, buscar información, poder imaginarte, poderle también volver, ¿no? A hacer esta proyección de cómo será. Em, y luego pues esto, ¿no? Hay todas estas fases que vas pasando, que además pasa mucho que en las parejas no coinciden, ¿no? Muchas veces en cómo afrontan ese duelo y que hay que reconocerlo como tal, porque es una pérdida. O sea, realmente se siente como una pérdida del hijo deseado, ¿no? Que se dice. Y hay mucha culpabilidad, porque es como, ay, no, me siento mal por sentirme así, ¿no? Me sabe mal que me pase esto, cuando es algo muy natural, ¿no? Y al final ya de por sí la maternidad está como súper idealizada, lamentablemente. Hoy en día, por suerte, contamos con mucha más información sobre lo que es la maternidad, la crianza, pero también hay demasiada información y demasiada idealización en redes sociales, ¿no? Y hay muchas cosas que se muestran que no son la realidad. Entonces, por mucho que te hayas informado, que hayas leído libros, tal, no hay, además no hay mucha información sobre la crianza en niñas y niños con discapacidad. Y sí que hay cosas que son comunes, porque yo para mí, yo decía, al final toda niña, todo niño lo que necesita es amor, respeto y paciencia, ¿no? Para adaptarnos a sus necesidades. Y esto lo necesita cualquier niña o niño, aunque no tenga una discapacidad, es no tener unas expectativas muy altas hacia lo que debería hacer y tal, tanto en su edad como en su género, ¿no? O sea, que irle acompañando, irle estimulando, pero con calma, ¿no? Y irle dando tiempo para conocernos, ¿no? Y todo esto que es muy bonito, pero también es difícil. Entonces, en las madres que tienen hijos con discapacidad, el problema es que las familias reciben muy poca información sobre la condición de sus hijos. Es como que la tienes que, o sea, hay madres que me dicen, yo me puse a buscar en Google y en Google es lo más horroroso que te puedes encontrar, entre la información sesgada, las imágenes súper desactualizadas, anticuadas, feas, ¿no? Y yo creo que ahí es muy bueno y muy importante empezar a contactar con asociaciones. A mí me hizo mucho bien contactar con la Fundación Cromosuma y con la Fundación Catalana de Síndrome de Down, que fueron las primeras dos con las que contacté y claro, ahí ya dije, vale, vale, esto es lo que yo sentía, ¿no? Porque además yo siempre lo digo, que en mi embarazo yo me sentía muy en paz, como que mi bebé me transmitía como mucha tranquilidad y mucha paz, todo lo contrario de lo que venía de fuera, ¿no? Yo decía, ¿por qué todo el mundo me dice que está todo mal si yo siento que él está bien, ¿no? Era algo que no me podía explicar, pero era algo que yo sentía, ¿no? Como madre y a día de hoy yo lo abrazo y sigo sintiendo eso que él me transmitía cuando estaba en la barriga, ¿no? Y claro, que al final dejas de escuchar tus propias percepciones, tus propios sentimientos hacia tu bebé, ¿no? Hay tanta confusión y tanto miedo y tanta hostilidad afuera que es muy difícil, ¿no? Entonces, todo ese proceso de duelo es muy complejo porque ya no solamente es hacia el bebé, hacia tu maternidad, sino un duelo hacia la sociedad también.
de que yo, por ejemplo, a mí primeramente yo no sabía que la sociedad era así en cuanto a la discapacidad. Yo me sentía, bueno, ahora miro hacia atrás y digo, qué ilusa, porque, o sea, lo veía todo como muy diferente. Yo no lo entendía, la verdad. Ahora, a día de hoy, me he informado mucho, ya conozco más cómo es todo, ¿no? Pero el tema del capacitismo y todo eso no era consciente, ni mucho menos. Hasta que no lo vive, y yo creo que también eso es, o sea, es parte de la falta de información que hay. Es que si no te toca a ti, no tienes ni idea de nada, y eso no puede ser, ¿no? Creo que es responsabilidad de todos también informarnos sobre la discapacidad, la diversidad, ¿no? Que todo esto creo que como al final como parte de la sociedad cada uno debería poner su granito de arena, aunque no lo viva en primera persona, es muy enriquecedor también aprender sobre todo este mundo y no estar siempre Sí, intentando encajar, ¿no? sí, sí, estoy de acuerdo que hay gente que yo pienso y digo, esta persona no tiene absolutamente ni idea o no se ha acercado ni un poquito a la ventanita de la discapacidad, quizás porque no tiene familiares cerca, porque no ha tenido ninguna experiencia que le invite a hacerlo, pero al final es como, wow, vivir tan de espaldas a eso cuando es una realidad de lo más presente y de lo más común y de lo... pero es muy normal que si no tienes algo que te despierta o algo que te hace o que te obliga a asomarte a esa ventanita, mucha gente vive como un poco de espaldas a eso. Y Mm, estoy de acuerdo que no necesariamente tienes que asomarte a eso cuando te toca de cerca, cuando es una experiencia personal, sino sería algo que es lo que tú dices, que va a enriquecer a la sociedad, porque al final, bueno, las personas con discapacidad son parte de la sociedad, son, claro. están, existen y no mirarlas y no querer acercarte a eso es Mm, no va a ser para nada bueno como futuro, pues, pues eso, no va a hacernos progresar como sociedad, al contrario. Al contrario. exacto. Entonces también entiendo que cuando tú, bueno, nace tu hijo, nace Gabriel, eh, has tenido una experiencia donde no te has sentido acogida en el trato médico a la hora del diagnóstico, a la hora del quizás el parto y tal, llega tu hijo y te encuentras completamente sola o sí que te dan información, pues mira, puedes buscar aquí, puedes buscar allá, o sea, eres completamente tú la que tienes que gestionar todo, encontrar todo y Sí, buscarte la vida, ¿no? No hay nadie que... Eso es sí. algo que la familia tiene que hacer por su propia cuenta. Sí, Vale. sí. A no ser que justo te encuentres con alguien en el hospital o en la clínica que sea, pues que venga y te diga, oye, pero a mí no, solo me preguntaba una enfermera, recuerdo que me venía y me decía, ¿has contactado con alguna asociación? Y yo, sí, sí. Pero sí, era eso, nadie vino y me dijo, oye, pero mira, que necesitas saber cómo estás, no sé qué, no sé cuánto. Todo era mirar médicamente a mi hijo para comprobar que estuviera bien o que, ¿no? O sea, todo esto, todo era médico, pero no era la parte, ¿no? Todo lo que yo iba a tener que asumir como madre, ¿no? Entonces, esa parte sí que incluso, bueno, eso, después del parto tampoco nadie me vino a decir nada, ni a dar ningún tipo de información. Fui yo que contacté con las asociaciones y que me busqué la vida, pero yo y todas, o prácticamente todas las familias que pasan por esto, es esa la sensación que tienes. Yo a veces lo decía, se lo decía a mi pareja, digo, creo que digo, a veces me siento que soy la primera mujer que tiene un hijo con síndrome de Down en Cataluña. Digo, porque no entiendo, o sea, ¿cómo puede ser que nadie me diga nada, nadie me explique nada? Y después, de hecho, pasa que muchas familias, o me cuentan también que van a, pues, a las trabajadoras social o cosas así, y no hay una información completa de los trámites que tienes que hacer, porque luego viene eso, ¿no? De todos los trámites que hay que hacer, el tema de las ayudas, el reconocimiento del grado de discapacidad, del grado de dependencia, nadie sabe lo que es. Son diferentes lugares donde tienes que ir para cada una de estas cosas, para que luego vengan a tu casa a valorar a tu hijo y ver si tiene o no qué grado de discapacidad. No, todo esto nadie lo sabe. Entonces, son ayudas que también me molesta que se llamen así, porque parece que eres un desvalido, ¿no? Y que necesitas una ayuda, porque no, para mí deberían llamarse recursos de apoyo, llámale de otra manera, porque además ya de por sí ya nos cuesta pedir ayuda, sobre todo a las madres. Es importante saber que es un derecho, que son recursos y que no tendríamos ni que tener que pedirlos. O sea, debería haber como un sistema que internamente llegue a no sé dónde y ya te llegue la persona y te contacten y te digan. No ir tú de un sitio a otro preguntando qué recursos de apoyo hay, ¿no?
Y que además son pocas, tampoco hay tantas como para que te estés ahí perdiendo y que no te sepan decir, ¿no? Y esa parte también se vive con mucha angustia porque también forma parte del aceptar que tienes un hijo con discapacidad. Entonces yo encuentro familias que no hacen estos trámites o les cuesta mucho tiempo y entre que los pides y te llegan estas ayudas no socioeconómicas que ya ves tú, pasan muchos meses, incluso puede pasar más de un año en empezar a ir. Si encima tardas en pedirlas, por eso en este tema yo creo que es muy importante las asociaciones porque te informan sobre cómo pedirlos, no dónde, sino además cuál te conviene pedir primero, qué uno es retroactivo, qué el otro no. O sea, todo esto hace falta un acompañamiento y una guía, pero también un apoyo psicológico del malestar que genera tener que hacer estos trámites. Porque forma parte de eso que te decía, ¿no? Del aceptar que tienes un hijo con discapacidad, de que tienes que ir a pedir unos recursos de apoyo que son un derecho y que no tendrías que estarlo pidiendo como si fuera un favor, ¿sabes? Y esto también hay todo un tema del sistema patriarcal, de ir ¿no? Al final sentimos que al final siempre somos los pesados, ¿no? Como que es una lucha nuestra, que el tema de la inclusión es de, bueno, de estos que tienen esta situación y para los demás es como que no va con ellos, ¿no? Y todo esto es muy engorroso, ¿no? Estos trámites, volver a llevar la misma documentación a un sitio y a otro, y documentación que ellos ya tienen internamente en el sistema, ¿no? No sé, mucho papeleo, mucha burocracia y tú estás pasando, ¿no? Te tienes que estar ocupando de otras cosas, ¿no? Las terapias, bueno, ni que hablar, la estimulación temprana, depende de dónde te toque, puede tardar mucho tiempo en entrar, ¿no? Al CEDIAP, que se llama aquí en Barcelona en los centros de desarrollo infantil. Hay estos centros donde se le valora y se le da, bueno, en el caso de Gabriel, el síndrome de Down es muy típico tener hipotonía muscular, que tienen los músculos más blanditos, entonces se necesitaba fisio desde muy pequeño y afortunadamente entramos bastante rápido, pero si no, muchas familias pasan tiempo hasta que entran, es poco, ¿no? Son pautas que te dan al final para luego seguir tú en casa. Entonces te terminas convirtiendo en la terapeuta de tu hijo, ¿no? No puedes vivir tu maternidad, ¿no? Sino que te conviertes en su enfermera, en su fisio, ¿no? Y en todas estas cosas que, no, que son un añadido más, ¿no? Si hay otros hermanos, hay también un impacto, ¿no? En todo esto y en la propia pareja, por supuesto, también, ¿no? Sí, justo lo tengo pendiente, algún día quiero entrevistar desde la voz de un hermano o hermana que tiene un Mm, hermano con discapacidad, porque creo que los hermanos tienen mm, mucho que decir, mucho muy que interesante, me sí. parece muy interesante, estoy ahí en búsqueda, a ver, me Sí, aparte, claro, y depende de la situación también, los hermanos a veces cambia si son los mayores, muchas veces los mayores tienden a ser muy sobreprotectores, ¿no? O que a veces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En las familias de no cargarle con esta responsabilidad, a veces le sale solo, ¿no? Y que es una cosa de un cariño, ¿no? Pero es importante que haya, que se entienda que pueden tener su propia autonomía, estimularlo, esto, ¿no? Y no sobrecargarle con una responsabilidad, ¿no? Muy grande de tener que cuidar de su hermano. Y cuando son menores, a veces pasa al revés, que cuando son los hermanos menores parece como que lo tienen que poner todo muy fácil y no hay espacio para liarla, por decir así, porque es como que ya bastante, ¿no? Tienen con mi hermano que yo tengo que ser aquí el bueno, el que equilibra la familia, y yo he trabajado con hermanos de niños con discapacidad como psicóloga infantil y tienen esto, ¿no? Que son una seda, ¿no? De niños y luego igual están reprimiendo muchas cosas, que hay que acompañarles mucho en la parte de gestión emocional, también pueden sentir sentimientos muy ambivalentes hacia su hermano o hermana, ¿no? Esta parte de le quiero mucho y me encanta estar con él, pero a la vez me molesta porque igual está llevándose mucha atención de mis padres o de la familia. Pasan más horas con él, ¿no? Todas estas cosas ellos no tienen por qué entenderlo y ser razonables, ¿no? Sí, yo es un tema que, vamos, tengo muchas ganas de algún día escuchar la experiencia personal de un hermano que ha tenido o Mm, que tiene un hermano con discapacidad. Pero justo tuve una conversación hace poco con una mujer que dije, qué triste este pensamiento, donde me contaba una mujer que había tenido un hijo con discapacidad, además una discapacidad física, no sé, muy severa, no sé qué era, pero bueno, además, típico diagnóstico de que te dicen que no es compatible con la vida, entonces pues sale con muy afectado y demás. Y entonces mm,
todo el mundo me decía que le decía que tuviese otro hijo para que luego cuidase del hermano mayor. Y así fue, o sea, ella lo contaba como ella había tenido otro hijo porque para cuando ella no estuviese, que hubiese alguien que cuidase del otro hermano. Entonces, que vengas al mundo, no porque quieran que vengas, sino como cuidador, cuando no Ya, es tu rol, no, porque es esto, claro. un tema muy, muy, Es wow. muy delicado, muy complejo, porque claro, o sea, estando al otro lado, las personas también tienen mucho miedo, ¿no? Este es uno de los grandes miedos de los padres y de las madres de personas con discapacidad. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté, ¿no? ¿Qué va a hacer mi hijo? ¿Quién va a estar con él para apoyarle? Y depende mucho de los recursos de apoyo, de la red de apoyo que tenga la familia, tanto a nivel de familia extensa, como de amistades, como de centros, ¿no? El apoyo puede venir de diferentes sitios, pero es muy importante porque además es un gran protector de la salud mental de la familia, y tiene un impacto, ¿no? En todos ellos. Si hay, es verdad que a veces que hay este segundo hijo, ¿no? Que es luego como que se busca un equilibrio, pero claro, hay que tener cuidado y revisarse mucho de ver qué es lo que estás esperando, ¿no? Que al final es una persona que también tiene derecho a decidir si quiere o no, hasta qué punto quiere involucrarse, ¿no? Y bueno, sí, sí, es un tema muy delicado y muy complejo, sin duda. Sí, y respecto a eso, entonces te quería preguntar, porque Gabriel tiene una hermana, no sé si mayor o pequeña, Sí, pero mayor. entiendo que mayor. No sé, la dinámica familiar cuando llega un niño con discapacidad, una niña con discapacidad, cambia. Supongo que, bueno, la llegada de cualquier hijo Sí. nuevo va a descontrolar un poco las cosas, ¿no? Pero además, el añadido de que tenga discapacidad, supongo que también, quizás para los hermanos, también es otro duelo de decir, ostras, este no es el hermano que yo quería, ¿no? Esto no es Mm, lo que yo me esperaba, a ver, no sé si va a jugar conmigo, qué van a pensar mis amigos de mi hermano, todas estas mm. cosas. Pero yo sí que quería preguntarte cómo ves tú que se vive en tu familia esto, hasta donde quieras decir, pero Sí, 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 eh, claro. Sí. como hermana, tu hija, cómo reaccionó, cómo funciona ahora con Gabriel, cómo es esa... Mm. Sí, nosotros, claro, Valeria cuando nació Gabriel tenía 3 años, era muy pequeña, ¿no? Y claro, ella en ese momento no le podíamos explicar la discapacidad y todas esas cosas porque era como muy pequeñita y no podía entenderlo de esta manera, ¿no? Entonces, como fue muy gradual, como le fuimos explicando a medida que ella también veía, yo creo que sobre todo ella se dio cuenta, ya no tanto por Gabriel, por ver a Gabriel, porque al final el vínculo entre ellos también ha ido creciendo y se han ido relacionando cada vez más, sino también por ver las diferencias que había con los hermanos de sus compis. O sea, que tenían la misma edad de Gabriel también, ¿no? O de otros niños en el parque que tenían la misma edad de Gabriel y parecían mayores, porque Gabriel parece un año menos de lo que tiene. O sea, ahora tiene 3, parece de 2, incluso físicamente. Y entonces generalmente ya pasa esto, ¿eh? Que hay como, bueno, a la vez ellos van a otro ritmo también a nivel biológico, ¿no? Entonces, hace un tiempo empezamos, ¿no? A explicarle también cuando aprovechábamos alguna vez que hemos ido a algún sitio donde había personas con discapacidad, entonces le explicamos, ¿ves, Valeria? Que estas personas pues también funcionan de otra manera, necesitan que les echen una mano pues para comer o para servirles. O sea, claro, Gabriel dentro de todo es un niño que él come solo, que se ha ido adaptando bien, ¿no? Y que sí que necesitaba, por ejemplo, ¿no? En casa, Gabriel ha necesitado mucho aficio porque tiene bastante hipotonía, entonces nuestra casa parecía una sala de psicomotricidad porque te terminas acondicionando tu casa para tu hijo también, ¿no? Entonces, lo que hemos intentado siempre es incluirla a ella también, ¿no? Que no sea una cosa solo de Gabriel, sino que ella también podía hacer el circuito por los cojines, que también podía hacer las estimulaciones con él. Y yo creo que al final también Valeria es una niña muy sensible, ella entendía también, a medida que le íbamos explicando, también ella lo veía, ¿no? Hay cosas que igual que con palabras a veces es difícil de explicarles a los niños pequeños, pero tú sabes que se dan cuenta, ¿no? Que tienen, ¿no? Una condición distinta, que los demás, bueno, ven estas diferencias. Y afortunadamente, dentro de todo, ha sido todo muy gradual, poco a poco, le hemos ido explicando también cuando ella tenía alguna pregunta, ¿no? Y al final, pues esto, ¿no? Le hemos dicho cómo se llama la condición de Gabriel y todo esto. También lo que yo recomiendo mucho y que ayuda
es los libros de cuentos para niños que te hablan de discapacidad. Em, por ejemplo, hay uno que se llama Mimi y la jirafa azul y en su escuela lo llevó ella para que lo leyera la maestra en su clase, porque claro, para nosotros también era importante no solamente en el caso de Valeria, sino también en las familias con las que nosotros nos relacionamos en la escuela, ¿no? Que sepan lo que hay, que si sus hijos les preguntan, pues no hagan respuestas desacertadas o no digan palabras pues, que pueden ser negativas, ¿no? Para describir la condición. Y este libro me acuerdo que les gustó mucho a todos porque habla justamente de una jirafa que tiene un hermanito, que es una jirafita azul, que no puede andar, entonces qué es lo que pasa, ¿no? Es muy bonito el cuento, la verdad que está muy bonito y justo días después lo llevaron o sea, la biblioteca organizó un cuentacuentos de ese libro, o sea, justo con la autora de ese libro. Y entonces fueron y fue con sus compis de la clase, le gustó mucho porque además todos decían, ay, mira el libro que trajo Valeria y con el hermanito de Valeria. Entonces fue bonito porque lo pudimos incluir así, ¿no? Como de una forma amorosa, ¿no? Y también compartiendo lo que yo creo que es importante también esto con las otras familias. Entonces, bueno, pues en ese sentido, la verdad que yo estoy contenta con el proceso que hemos ido haciendo. Yo creo que en cualquier momento pueden surgir momentos de rechazo, de enfado, así como con cualquier hermano, pero quizás sí le puede molestar, por ejemplo, que él tarde más en que haya tardado más en empezar a andar, porque ella nos decía, ¿no? Que igual ella quería jugar más activamente con él y él no podía, o como que no hablaba mucho y entonces tampoco le podía entender, una cierta frustración de parte de ella, ¿no? Hacia que él no pudiera interactuar más. Y poco a poco ella también es un gran estímulo para Gabriel, él la observa mucho, se quieren mucho y también esto le ha ayudado mucho también a él a ir consiguiendo sus hitos, no solamente por ver a su hermana y también de su entorno, los ejercicios que hemos ido haciendo. Pero lo que hemos intentado siempre es eso, incluirla sin cargarla. De hecho, la típica pregunta que le hacen por la calle es si cuida de su hermanito y nosotros siempre intentamos decir, lo cuidamos nosotros, ella lo disfruta. ¿Sabes? Porque es como la típica pregunta a la hermana mayor o al hermano mayor, ay, ¿lo cuidas mucho? ¿Se porta bien? Digo, ¿qué es portarse bien? ¿Sabes? O sea, es que hay como mucho paternalismo también, ¿no? Hacia las niñas y los niños con discapacidad y eso siempre lo intento frenar porque al final es negativo para ellos y para ella también, ¿no? Como hermana también según qué tipo de preguntas, ella puede no entenderlas o malinterpretarlas. Entonces yo siempre intento, bueno, en casa siempre intentamos pues explicarle las cosas, poder poner palabras y siempre estar abiertos a las preguntas, a los comentarios que pueda hacer para poder acompañar lo mejor posible, ¿no? Siempre habrán cosas que se nos escaparán, es imposible no llegar a eso, pero si es una base de cariño, de escucha y de respeto y de poder, ¿no? estar disponibles para cómo ellos y él también, ¿no? Lo vaya viviendo, pues yo creo que ya es todo lo que podemos hacer. Sí, yo, bueno, como decíamos, es un tema muy complejo, pero bueno, yo también tengo dos hermanos y yo siempre lo digo, o sea, el mejor regalo que me han podido hacer mis padres en mi vida son mis hermanos y al final entre Mm, ellos también una relación cuando, aunque o sea, cualquier regalo o sea, cualquier hermano es un regalo. mm. eh, Cuando yo he visto hermanos, alguno de ellos tiene discapacidad, son relaciones distintas, porque hay un factor Mm. distinto, pero están hechos de otra pasta, no lo sé. Yo cuando he visto hermanos así, digo, tienen una relación que está en un plano diferente a otras relaciones que podemos tener otros con nuestros hermanos, ¿no? O sea, están no a otro nivel, sino, porque niveles al final, pero están en planos distintos. Llegan a un nivel quizás de comprensión, no lo sé. De verdad que yo he conocido a veces hermanos también pequeños, siendo pequeños, que es que, vamos, me emociono de verlos por la actitud, y ya no solo de, ay, mira cómo le cuida y tal, que a veces, o sea, no, porque cuidar eso no es el papel del hermano, pero la forma que tienen quizás de jugar con ellos. Me gusta mucho quizás ver lo poco delicados que son con sus hermanos, en el sentido Ah, de, sí. jugando con su hermano y a lo mejor Claro. es como, ay, no, o sea, su hermana lo coge, lo no sé qué, lo no sé menos, Ah, tal. sí. A mí me gusta mucho,
cuando alguna vez he estado en escoletas y tal, y viene, hay niños con discapacidad, pero también vienen algunos niños que no tienen discapacidad, que también pues a lo mejor tienen 8 o 7 años. Y cuando hacemos juegos, quien me conoce sabe que yo soy muy tramposa haciendo juegos. Me gusta mucho hacer trampas, pero entonces cuando a lo Mm. mejor estamos jugando al pañuelo o tal, pues si voy con una silla de ruedas, pues a lo mejor salgo antes o con el pañuelo. Me hace mucha gracia porque los niños, pues que tienen 7 8 años, que no tienen discapacidad, se enfadan mucho como diciendo, es que claro, si va en silla de ruedas va más rápido, es que hace como, no son capaces de ver de ver, no ves que no va a poder de la misma forma que tú, hay que ayudarle. No, no, o sea, que se lo gestionen, está haciendo trampas. Ellos lo ven como aquí todos iguales, o sea, no ven tanta Mm, diferencia. Si quiere jugar, se sí, enfadan porque ha hecho trampas, se enfadan porque no sé qué, a lo mejor dices, muchachos, si es que no puede andar, pues claro que va más rápido con la silla de ruedas porque le estoy empujando yo, pero se enfadan. claro. Entonces, a mí ver esa inocencia, yo, Sí, no, tiene mucha naturalidad. me Mm. enfado Son muy con... espontáneos. Sí, No, y está bien porque está en la infancia es lo que tienen de bueno, es que no tienen filtro. Son muy, muy espontáneos para decir las cosas y también hay este cuidado que es un cuidado bonito, que no estamos hablando de que no pueden cuidarnos, sí, a ver, y a veces pasa entre compis de clase y todo, de ir, de acompañar, pero siempre no de una forma paternalista o quitando autonomía, claro, sino sí, que no y eso tengan. sí, eso siempre es De hecho, bienvenido. yo tengo un instinto maternal desde que soy súper pequeña y yo he cuidado de mis hermanos porque Claro. me encantaba cuidarlos, pero yo sabía que Mm. no era mi rol. Yo si quiero, pues me voy a jugar. Yo no tengo por qué estar cambiándole el pañal a mi hermano, teniendo que no sé qué, que si lo quiero hacer lo hago porque me encantaba hacerlo, pero cuando me apetece irme a jugar, me Mm. iba. No sentía esa presión, ¿no? Y a veces hay Sí, yo que creo tener que cuidado sí. de a ver si los hermanos que tienen hermanos con discapacidad, que no sea un rol impuesto, sino si sale de ellos, genial. Claro, exacto. No, y también es importante, ¿no? En las otras familias, yo creo que es bueno que involucrarse, ¿no? Si hay una niña o un niño que tiene una discapacidad, raro que no lo haya, en una escuela, está bien que todos, ¿no? Informarse, preguntar. A veces las personas tienen como, les da reparo preguntar cosas, y yo creo que es mucho mejor, tú ya ves la intención de la otra persona, si viene de buenas a preguntarte lo que sea, incluso si son niños o niñas, aún más bienvenido, ¿no? Porque a veces te preguntan las cosas directamente sin ningún, y pues perfecto, ¿no? ¿Por qué tiene la cara así? ¿O por qué no sé qué? Pues vale, pues Al muy bien, final, te lo explico. No pasa nada, no te va a ofender porque es una realidad que tiene algo que le caracteriza, que le hace diferente, igual que todos lo tenemos, pero en las niñas, niños con una discapacidad, pues hay algo que sobresale, que es también más notorio y que también es importante que se tenga en cuenta, ¿no? a mí al final me pasa también Y que, perdona, sí, 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 que siento que a veces nos pasamos de inclusivos y querernos. claro. A ver, yo me acuerdo una vez que con un niño en silla de ruedas vino una niña pequeñita y se le quedó mirando y le dijo, por qué no puedes andar? Y yo me sentí como súper violentada, en plan, "Ay, ¿cómo le pregunta eso? En plan, pobrecito, que, ¿sabes? Me salió Mm. como eso y el niño le contestó, porque nací así, y la niña, ah, vale, y se fue. O sea, Claro, y ya está. Y dicen, "Ah, vale", y siguen con su vida como si, o sea, ya está, no hace nada, es falta más. preguntarlo, y no pasa nada, sí, Sí, es que es normal que lo pregunte porque no puede andar y no pasa nada, y es normal que si le ve una cara distinta, lo pregunte, no pasa nada. Entonces, claro. a veces nos pasamos de inclusivos de no vayan, somos todos iguales, no, perdona, no somos todos iguales. Es decirte, esta persona a nivel de derechos y a nivel vamos, de dignidad, por supuesto, eso lo doy por hecho, pero quiero decirte, esta persona Mm. puede andar y yo no, por ejemplo, pues hay una diferencia y no pasa nada, la diferencia, al contrario, es que es Sí, entonces, preguntarlo es sí. Luego está el otro extremo de esto, porque después hay madres, por ejemplo, que tienen hijos con discapacidad que viven unos cuestionarios increíbles sobre la condición de su hijo, que es como a veces total. de pasarse, ¿sabes? Y de hacer preguntas de, ¿y qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué se va a curar? ¿Y qué le tiene? O sea, vamos a ver, no te conozco, ¿vale? O sea, es que gente, porque van en el metro, ¿eh? O sea, van en el metro y las personas se le acercan a preguntar. O sea, vamos a ver, ¿no? Estoy prometida que Hay un momento para fuera. decir las cosas, ¿no? Y las madres también lo viven, pues igual ellas también están todavía asimilando la condición de su hijo y lo encajan muy mal, que tampoco tienes por qué tú siempre estar dispuesta a responderlo todo si no te apetece, que esta es otra parte
que también las madres sienten como que tienen que ir siempre dando explicaciones y justificándose, sobre todo, por ejemplo, las madres que tienen hijos con autismo o con alguna condición, ¿no? Que su conducta puede hacerle tener más crisis de lo habitual, ¿no? Que ya de por sí cualquier niño, cualquier niña se puede desmontar en cualquier lugar, pero estas madres a veces lo viven muy mal porque se viven muy juzgadas, que hay discapacidades que no se ven físicamente, ¿no? Hay otros tipos de discapacidades que también van por otro lugar y se viven, que son realmente muy duras porque tienen todo el juicio de quien les mire y dice qué mal educado este niño, qué le pasa porque grita así o ¿no? Y sienten que tienen que ir a explicar, ah, no, es que tiene autismo, ah, no, es que lo que pasa es que, vamos a ver, ¿no? Esta parte se vive mal porque, claro, no, si hay un niño que tiene una discapacidad física, generalmente se ve desde fuera, entonces la persona es como que ya se ubica, pero cuando no es así, y hay muchas discapacidades que no se ven externamente, eh, hay un juicio todavía mayor a nivel social porque ven que se comporta de otra manera, que igual no responde, que igual, yo qué sé, muchas actitudes que son muy juzgadas y se perciben muy negativamente. Por eso para mí es tan importante la formación, la difusión de todas estas realidades, porque si no te tocan de primera mano, cuesta mucho de hacer entender a las personas que esta realidad que viven las familias. Y afortunadamente cada vez más información, pero yo por lo menos para mí al final te acabas profesionalizando en la condición de tu hijo. O sea, yo no estaba ni ahí con todo este mundo y ahora es que todo lo que puedo aprovecho para hablar del tema, o sea, me acuerdo cuando una de las primeras cosas que hice fue dar una conferencia en el Colegio de Psicología sobre la ética en el diagnóstico de síndrome de Down, para explicar también toda esta parte, ¿no? del principio. Estuve en la primer encuentro de familias de Down Cataluña el año pasado, como ponente explicando todo el tema perinatal, ¿no? Todo esto que viven las familias. Y luego, pues eso, ¿no? Tengo un equipo, yo estoy en un equipo de psicología perinatal, atendiendo, bueno, tengo un grupo de madres que tienen hijos con discapacidad, en Pellapel, se llama el equipo. Y atiendo, bueno, obviamente que atiendo todo tipo de situaciones, pero sí que es verdad que me llega mucho todo esto porque como, y a mí me dicen mucho, es que tú como sabes lo que hay, no me vas a tener lástima o vas a entender que evidentemente es una buena profesional, cualquiera puede acompañarlo, ¿no? Pero es verdad que yo tengo esta vivencia y sé lo que hay al otro lado, ¿no? Y luego hace muy poquito, recientemente, también empecé un proyecto con Alba Carreras, que es periodista y tiene una hija que es autista. Y entonces pues nos hemos unido para justamente hacer una entidad como agentes de inclusión, ¿no? Que le llamamos, porque nuestros servicios van todos relacionados con eso, desde lo que son formaciones y charladas a escuelas. En cuanto al ámbito público, también pues asesoramiento sobre cómo hacer accesible un evento público, también formaciones a empresas e incluso en el acompañamiento a familias que tienen hijos con discapacidad, pues ¿no? En el acompañamiento a la entrada de la escuela de su hija o hijo, pues también saber qué adaptaciones se le pueden dar, pues asesorar un poco todo esto, que a veces las escuelas también se quedan un poco cortas con respecto al decreto de inclusión, ¿no? Las escuelas ordinarias también a veces tardan en empezar a llevar a cabo, ¿no? Todas estas adaptaciones que hay y bueno, pues eso, ¿no? Al final yo también intento poner mi grano de arena a nivel profesional para poder asesorar en todo este mundo que falta tanto por hacer, ¿no? Sí, te iba a preguntar porque me lo había apuntado lo de Equal Inclusio, creo que se llama Sí, lo de igual, sí. Equal para, por si le quieren dar un ojo, que es, bueno, es el proyecto este que estabas hablando que acabas de Mm, empezar, ¿no? Y mm, justo aprovechando ya que no nos queda mucho rato, si no se nos hace muy largo, y quería hablar, porque ha salido el tema de la infancia, sí que mm, el tema escuela inclusiva, que creo que era también un tema que te interesaba. em, sí. bueno, hablemos un poco de esto, ¿cuál es tu posición? Entiendo que Gabriel, si va a algún sitio, va a una escuela infantil aún, o ya ha empezado el cole, o... Empezó I3, la preescolar, digamos. O sea, Vale. estuve el año pasado en la escuela Bresol, que se llama aquí, que es a los 2 años, y ya entró en la escuela de su hermana este curso, que estamos muy contentos, pero que nos costó bastante que entrara, porque nos decían que, o sea,
lo que es la reunión previa que se suele hacer con el equipo de asesoramiento psicopedagógico, que se le llama EAP aquí, nos decían que no era la escuela para Gabriel, ¿no? Y nos pusieron pegas a la hora de que pudiera entrar en la escuela de su hermana. Yo decía, ¿cómo yo puedo escoger dónde entra mi hija? Y bueno, que luego por sorteo te toca, no, que este es otro tema. Nos disgustó bastante porque tuvimos que insistir mucho, tuvimos que ir personalmente al consorcio de educación para explicar pues, el motivo que nosotros teníamos muchos recursos y que queríamos que él pudiera estar con su hermana, que nosotros también es una escuela ordinaria, pública, que para nosotros era muy importante que él tuviera acceso a ello también y que para nosotros iba muy en consonancia con nuestros valores a nivel de acompañamiento emocional, a nivel todas estas cosas que nosotros ya llevábamos 3 años en la escuela, porque mi hija ya llevaba tiempo allí, pues toda la parte de infantil la había hecho en esa escuela, pues ya la conocíamos y estábamos contentos, aparte que nos quedaba al lado de casa, entonces tuvimos que mover mucho para que pudiera él entrar allí, ¿no? Entonces esto como estas barreras que te vas encontrando a la hora de... Y bueno, luego porque también contamos con la buena disposición de sus maestras bueno, en la misma escuela ellos, nosotros tuvimos una reunión antes de lo del EAP y todo eso con la directora y la CAP de Estudios que se llama de la escuela y nos dijeron que sí, que ellas estaban abiertas a que Gabriel entrara y a darle los recursos que necesitara, pero luego fue en el equipo de asesoramiento psicopedagógico que nos decían que no. Y a día de hoy, afortunadamente, que Gabriel pudo entrar, han vuelto los mismos que nos habían dicho que no y se sorprendieron de Gabriel y de cómo él se desenvuelve, ¿no? Después de estos meses que pasaron, claro, él también evoluciona, ¿no? ¿no? O sea, los prejuicios, si no le conoces, si no le has visto bien, es que porque tiene esta condición tiene que ir a otro tipo de escuela. No decían que fuera una escuela especial, pero sí que son escuelas se nos recomendaban ir a una escuela como más tradicional, ¿no? Entonces, no era lo que yo quería, no era lo que nosotros queremos como familia, ¿no? Entonces, es muy importante escuchar también a las familias, porque hay muchas familias que sus hijos con discapacidad acaban yendo a centros donde no les han inscrito, tardan mucho en recibir estas adaptaciones, es otra cosa más en la que hay que ser pesadas, insistir, ¿no? Hay lo que se llama el programa individualizado que hace la escuela, que esto también es justamente con este equipo con el EAP, que ellos son los que también hacen esta valoración de qué tipo de recursos necesita esta niña o niño para estar en igualdad, digamos, del resto de compañeros. Y es bastante complicado porque también depende quién te toque, depende, ¿no? Y tienes que insistir mucho, tardan en llegar estos recursos, ¿no? Y todo depende mucho también de la escuela, que muchas veces están, ¿no? Desbordados o no tienen ¿no? No les llegan. Bueno, hay todo un tema detrás que es muy complejo y realmente nosotros lo pasamos muy mal pensando que incluso que íbamos a tener que inscribirle en otra escuela. Y al final salió bien, ¿no? Pero hay muchas familias que, bueno, salen las noticias, ¿no? Que cada curso, familias que tienen hijos con discapacidad, pues se encuentran en situaciones muy complicadas porque no pueden llevar a sus hijos a la escuela que ellos han escogido, ¿no? Entonces, es importante también esta parte de que no, que los niños, niñas con discapacidad no tienen que ir directamente a una escuela especial ni a una escuela, ¿no? Sino que las escuelas ordinarias también deberían poder dar los recursos Yo creo para que su adaptación. ante esto siempre es un poco, yo tengo ahí un poco de debate en mi cabeza, ¿no? Porque yo estoy evidentemente a favor de la escuela inclusiva, pero creo que estamos aún en camino hacia eso. Creo que aún no existe una escuela inclusiva que vaya a favorecer a todo el alumnado. Ya, Creo que falta mucha formación por parte de los docentes, por parte del equipo. Yo he ido a un cole donde también en mi clase venía una persona que tenía autismo y bueno, la verdad es que era una persona con altas capacidades a nivel estudios, muy bien, pero necesitaba un tipo de apoyo distinto. sí, claro, Y, por ejemplo, mis profesores no estaban al nivel para poder ofrecer ese tipo. Entonces, hubo un momento en el que se tuvo que ir. ya, Entonces, hay muchas veces que digo, muchas veces no, lo pienso siempre, estamos aún en el camino, si la persona con apoyos y se lo pueden ofrecer va a funcionar y va a ser
bueno para esa persona y va a favorecer, o sea, su aprendizaje va a ir evolucionando, vamos, claro que estoy súper a favor. Pero es verdad que creo que hace falta mucha formación por parte de los docentes aún. Por lo menos en la Sí. experiencia que yo he tenido, De falta mucho. formación de los docentes y de recursos de adaptación del entorno, hay mil cosas que pueden llegar a necesitar. Pasa que si no, mientras tanto, al final te acaban discriminando y se acaban yendo, ¿no? Muchas escuelas también se dicen como inclusivas y una vez tienen a las niñas, niños dentro porque tienen que, ¿no? Este cupo, ¿no? de plazas, luego se acaban yendo también. Y eso al final es discriminación y no puedes esperar a que, sí, es que lo tienes que hacer desde dentro. O sea, si no, no es justo para mí que las familias acaben yéndose o acaben siempre agotadas teniendo que estar esperando para que su hija o hijo tenga estas adaptaciones, que es lo que te digo, es un derecho. Está el decreto de inclusión justamente habla de qué es lo que necesitan las familias, qué es lo que tienen derecho las niñas y niños con discapacidad o los que tienen, por ejemplo, las niñas y niños con altas capacidades, que se le llama necesidades de soporte educativo, que es las NESE, en lugar de las NEE, que se llaman las necesidades especiales. Lo pasan muy mal porque además también tienen como un desfase a nivel emocional que requieren de un acompañamiento, se acaban aburriendo, no tienen pierden la motivación porque acaban todo como muy rápido, ¿no? Con respecto al resto de sus compis y se sienten muy solos y también requieren de unos recursos de apoyo para que ellos estén motivados en la escuela, ¿no? Entonces se acaban como metiendo hacia adentro y lo pasan muy mal. O sea que al final es eso, la escuela tiene que estar a disposición de las necesidades de su alumnado, sea cual sea, ¿no? Y por supuesto que queda muchísimo por hacer y que si tuviéramos que esperar a que las escuelas sean realmente inclusivas, es que ya vamos, apaga y vámonos, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo desde dentro. Yo primero he metido a mi hijo, ¿no? en esta escuela porque yo confiaba en ellas, porque ellas me dijeron que sí, que lo iban a intentar y que iban a hacer todo lo posible para darle lo que él necesite para que esté bien en la escuela. Y una vez dentro, pues yo ahí empezar a buscar, ya te digo que no solo hacia mi hijo, que estoy en la comisión de inclusión, que también ojalá las familias se involucran en las comisiones de inclusión, no solo las familias que tienen hijos con necesidades especiales, sino que sea algo a compartir, a difundir y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucho por hacer ahí y no se puede juzgar ninguna decisión porque es lógico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que estamos en el camino y al final, pues bueno, familias como vosotros que poco a poco vais, el hecho de que Gabriel esté en un colegio ordinario ya es abrir una puerta a que quizás ese cole, bueno, empiece a ver cómo adaptarse, cómo, ¿no? Es quizás es Gabriel, ha tenido que ser él como lo que despierte eso, para Mm. que luego en un futuro, bueno, Sí, eso. obviamente hay más niñas y niños, con discapacidad en esta escuela, pero es verdad que no es una escuela especial ni tiene, entonces hay mucho por hacer todavía. Pero bueno, yo de momento soy optimista y pienso bueno, que podemos ir alcanzando las cosas también juntos, ¿no? También lo creo. O sea que bueno, algún día lo conseguiremos ver, esas escuelas en Ojalá. camino. Pues no sé si quieres decir alguna cosa más. Vamos, a mí me ha quedado todo clarísimo. Mm, No, Así por mi que, parte eran los temas para mí era lo más importante para poder explicar. Yo creo que un poco hemos hablado de todo. de todas formas, como voy a dejar tu Instagram, si alguien tuviese alguna cosa que comentarte o algo y se quiere poner en contacto contigo o tiene alguna duda, seguro que le respondes encantada. Claro. Yo quería darte las gracias, que aunque nosotros aún no la hemos visto, pero tenemos una super portada para este podcast. Alicia en Instagram, que es una crack y nos hace estas portadas para el podcast que son maravillosas, como ella. Así que, bueno, pues nada, Mariana, encantada, ha sido un placer Igualmente. ponernos cara, que llevamos ahí un tiempo hablando. Y nada, Sí, seguro que seguimos en contacto y haremos cosas en un futuro seguro, seguro, estamos ahí en contacto y a tope, que al final los que estamos en este mundo nos vamos conociendo. sí, nos acabamos, sí, nos acabamos uniendo, no queda otra. Y también porque es bonito, ¿no? Y Compartir al final todo es esto que... complicado, o sea que está genial. mm, Pues nada, Genial. mil Pues gracias gracias a ti también, Aina, por este espacio, por esta nada, charla tan bonita. y corto grabación.